Iglesia, pienso que la mayoría de nosotros desea y busca, persigue una vida promedio normal, ¿no? Un hogar promedio, una casa promedio, un matrimonio promedio, terminar una carrera promedio, tener una pareja promedio, casi todo el estatus que el mundo pues dice que es plenitud, felicidad, ¿no? Como tener esa fotografía de todas las metas y los propósitos allí cumplidos. Y esa es la búsqueda de nosotros, ¿no? Esa es la búsqueda del hombre, la búsqueda de la humanidad. Pero resulta que la Biblia nos habla de que esa búsqueda en Cristo es completamente diferente. Dice Mateo 6:33 que si nosotros hacemos lo de Dios y buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, toda esa fotografía, toda esa búsqueda de la casa, del hogar ideal, de la economía, la libertad financiera, todo eso ni siquiera hay que buscarlo. Va a llegar como un efecto colateral de estar dándole prioridad al reino de Dios y su justicia. Y es que nosotros fuimos diseñados con esa curiosidad, con esa inquietud de buscar siempre algo más, ¿no? Algo más. Tenemos el mejor teléfono, el iPhone 14 y ya queremos el iPhone 15, ¿no? Tenemos una casa con 4 habitaciones, pero tal vez queremos ahora una con 5, ¿no? Tenemos 3 hijos y 4 mascotas, pero ¿por qué no adoptamos 2 más? Siempre estamos como insaciables, ¿no? Como deseando algo más, algo más, algo más. Y resulta que Dios nos puso realmente ese diseño, Dios nos puso esa inquietud, Dios nos puso esa curiosidad de siempre estar insaciables. En un sentido práctico, Dios tiene eso que nos sacia. Es decir, nosotros somos como un rompecabezas, ¿no? Todas las piezas de nuestra vida están en el rompecabezas: la casa, la familia, el auto, los hijos, la plenitud, la universidad, la libertad financiera, los proyectos. Todas estas fichas están allí, pero hay una ficha de ese rompecabezas que nosotros no tenemos y que nunca vamos a tener, porque está en el secreto de Dios, está en la mano del Señor guardada para completar esa rompecabezas, esa foto perfecta. Lo interesante de esta parábola, de esta enseñanza, es que cuando encontramos esa ficha, todo tiene sentido, todo el cuadro toma una forma. Pero si nosotros tuviésemos antes que todo el resto del rompecabezas esa fichita que nos hace falta, esa sola ficha atraería la demás imagen, el resto de cosas del cuadro. Pero nosotros, como buscamos primeramente todas las otras cosas, todas las añadiduras, todas las consecuencias de lo que es buscar el propósito de Dios, pues perdemos el tiempo, y cuando nos vamos a dar cuenta, hemos gastado mucha vida, hemos gastado mucho dinero, hemos gastado mucho tiempo persiguiendo cosas que nos deberían estar persiguiendo a nosotros. La Biblia lo dice literalmente así, Mateo 6:33: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Jesús estaba hablando allí en el Sermón del Monte a sus discípulos, dándole las instrucciones de cómo peregrinar después de su partida en este mundo, de qué hacer, de cómo comportarse. Pero al predicarles estaba viendo la ansiedad, la angustia de ellos acerca de qué comeré, qué vestiré. Señor, tú me estás pidiendo que me vaya por el mundo a predicar, que me vaya a las naciones a predicar, ¿y qué le voy a dar a mi esposa? ¿Y qué le voy a dar a mis hijos? ¿Y con qué me voy a vestir? Y el Señor les da al final del Sermón del Monte ese maravilloso mensaje del afán y la ansiedad, y les dice: miren, saben una cosa, yo sé que ustedes están afanados, angustiados, pero todos los gentiles, todo el mundo sufre de los mismos afanes y angustias. Todos, no hay ninguna diferencia entre alguien del mundo y alguien cristiano con respecto a las angustias. Todos tenemos deudas, ¿no? ¿Quién no le debe a Codensa? ¿Quién no le debe a un banco? ¿Quién no le debe a Claro? ¿Quién no tiene deudas? ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no ha pasado por una enfermedad? ¿Quién no ha pasado por una crisis? Todos. Y la palabra de Dios dice que nosotros consideremos
con los otros hermanos, porque todos están pasando por pruebas y tribulaciones en diferentes niveles al mismo tiempo que nosotros. Entonces, cuando nosotros queremos ahogarnos en nuestra tormenta de tribulación, de problemas, y miramos a los otros hermanos, todos tienen problemas, todos tenemos esos afanes, esas angustias de las que Jesús les estaba predicando, de las cuales Jesús les estaba hablando. Los lirios del campo se visten mejor que Salomón, los pajaritos Dios los alimenta, les decía. El Señor puede cubrir todas las cosas, pero ese no es el objetivo, les decía Dios. Ese no es el propósito de vida, ese no es el proyecto con el cual los creé. El Señor les dice: busquen primeramente mi proyecto, mi plan, lo que yo planeé para ustedes. Y saben algo maravilloso, todas esas cosas que ustedes persiguen serán una consecuencia. En mis palabras lo diría: será cuestión de tiempo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y la casa será cuestión de tiempo, y la prosperidad será cuestión de tiempo, y un matrimonio en plenitud será cuestión de tiempo, y tu sanidad será cuestión de tiempo. Será el resultado de nosotros haber tomado prioritariamente esa perla de gran precio. Como decía el Señor Jesús, hubo un hombre en el campo que encontró una perla de gran precio y vendió todo lo que tenía por comprar esa perla. Parece que fuera una parábola sin sentido, pero realmente Jesús está hablando que ese hombre encontró la pieza faltante de su rompecabezas y le dio sentido a todo, de tal manera que vendió todo lo que tenía porque encontró el sentido de la vida. También habla de un hombre que encontró un tesoro en un campo y vendió todo para comprar el campo completo, porque ese campo representaba para él todo lo que durante años había buscado, amados. Y por eso, cuando nosotros no encontramos esa perla, no encontramos ese tesoro, nos sentimos insatisfechos, inconformes, sentimos que nada nos sacia. ¿Saben por qué? Porque Dios a todos nosotros nos ha llamado a una aventura particular. Nos puso esa inquietud, esa sed de aventura, esa sed de búsqueda, esa sed de acción, de vivir en el momento, en el plan de Dios. Y no se nos va a quitar hasta que estemos dentro de esa buena aventura, amados. Yo recuerdo que cuando era niño, mi papá nos llevaba a un parque que se llamaba Las Piedras de Tunja. Y como niños nos encantaba meternos entre todas estas piedras y hacer aventuras y ver los petroglifos que hay allí y inventarnos historias. Y bueno, era fantástico. La sed de aventura, de buscarnos problemas que no teníamos y de meternos en todos lados. Y llegaban las 6:30 de la tarde y nadie se quería ir. Estábamos sucios, llenos de barro, no habíamos comido y aún así queríamos seguir buscando. ¿Por qué? Porque éramos niños. Porque como niños, la verdad, lo único que teníamos era el deseo de descubrir más. Pero ese deseo con los años, con el tiempo, se nos fue extinguiendo. ¿Por qué? Porque le dimos nuestro deseo, nuestra fuerza, nuestra energía, se la dimos a las añadiduras, a las cosas que Dios jamás nos dijo que teníamos que perseguir. Perseguimos lo que tal vez nos debería estar persiguiendo a nosotros y nos agotamos. Eso es agotador, amados. Dime si no es agotador trabajar 8 horas diarias para pagar 25 años un crédito de una casa. Es que no cabe en la cabeza de nadie. Dime si no es agotador trabajar 8 horas diarias para pagar una cuota de un auto durante 7, 8 o 10 años, para que cuando termines de pagarlo el auto no cueste ni la 10ª parte de lo que tú pagaste por él. Es agotador, es el diseño de este mundo. Y nosotros no nos podemos saciar con eso, porque esas son añadiduras. Es como si te comieras nada más la cubierta del pastel. Nunca nos vamos a saciar con cubierta de pastel. Necesitamos el centro, necesitamos lo rico del pastel. La proteína la necesitamos, la carne de la hamburguesa. No podemos solamente vivir del ajonjolí y el pan. Tenemos que empezar a buscar siempre eso que realmente nos sacia de vida. Y a veces hasta hacemos nuestras propias estrategias para postergar esta búsqueda. Porque decimos: voy a terminar mi carrera y ahí comienzo esa búsqueda. Voy a casarme y allí comienzo esa búsqueda. Voy a terminar de criar a estos hijos, ahí comienzo esa búsqueda. Voy a esperar a que cumpla 30, ahí comienzo esa búsqueda. Y resulta, amados, que en la búsqueda, en ese propósito, es donde te vas a encontrar tu esposo,
tu esposa, tu carrera, tu destino, tu casa, tu familia, todo está en la búsqueda del reino de Dios y su justicia, y ya no hay que perseguirlo, simplemente va a venir a nosotros. Así que nosotros estamos desgastando nuestra vida buscando cosas que realmente no nos sacian, buscando relaciones que no nos sacian, buscando un nuevo barrio, una nueva ciudad, cosas que realmente no van a satisfacernos. Y te lo dice alguien que también durante muchos años buscó satisfacer esa curiosidad, ese deseo intenso que tenía en el corazón de Dios con muchas cosas. Durante 15 años tuve una empresa de avisos de publicidad exterior, de avisos de neón, y trabajé como durísimo por salir adelante, porque yo pensaba que esa era mi carpa, que eso era lo que me iba a dar el sustento, la provisión para cumplir el plan de Dios. Y resulta que ni lo uno ni lo otro, ni me dio el sustento, ni cumplió el plan de Dios a través de eso, y el negocio quebró finalmente. Y terminé en el mismo punto donde arranqué. Señor, ¿y ahora qué hago? Han pasado 15 años en los que hice las cosas como creía que se debían hacer, trabajé como creía que se debía trabajar, me esforcé, trasnoché, madrugué, ahora no tengo nada y no tengo propósito tampoco, y tengo cada vez menos tiempo. Entonces ahí en ese momento entendí esta palabra y empecé a buscar el propósito a todo costo, contra todo pronóstico. Pero en ese propósito es donde he encontrado plenitud. Por eso, amados, lo primero que nosotros tenemos que hacer para correr esa buena carrera, esa buena aventura, la que el Señor nos está llamando, es buscar lo que tenemos que buscar. No busques lo que no se te ha perdido. A veces estamos buscando en la iglesia el idóneo, la idónea, y resulta que el idóneo y la idónea es un resultado del reino de Dios y su justicia en nosotros. Y pensamos que el idóneo nos va a cambiar la vida, y resulta que cuando nos casamos nos damos cuenta que el matrimonio no nos cambia la vida, sino nos da una responsabilidad más, una carga más para llevar dentro del propósito. Y sí, el matrimonio es una bendición, pero es una responsabilidad. Así que nadie le cambia la vida a un matrimonio, le pones más carga, más compromiso. En cambio, si tenemos el propósito y si tenemos claro a dónde vamos, nuestro matrimonio no va a ser una carga, sino va a ser una ayuda para juntos llegar a ese propósito, a ese plan al que Dios nos llamó. Muchos piensan que vamos a hacer empresa, vamos a hacer emprendimiento para con esto llegar al propósito de Dios, y resulta que la empresa les quitó el tiempo, les quitó las horas de oración. Efectivamente sí, les dio dinero, pero ni siquiera tienen un domingo para gastarse el dinero que se están ganando. ¿Qué clase de vida es eso? ¿Qué clase de vida es eso? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer como creyentes para vivir en esa gran aventura que Dios nos está llamando, porque es una buena aventura. Dios nos está llamando a vivir una vida de acción, una aventura que es buena, que es maravillosa, que es espectacular, que es fuera de lo normal, que no es ordinaria. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué tú no vas a tener una vida ordinaria? Quiero explicarte por qué tú no vas a tener, ni debes tener, ni puedes tener una vida ordinaria. Aunque lo quieras, aunque digas: pastor, déjame quieto, yo quiero tener mi familia, mis cositas acá tranquila, mi seguridad y mi vida dominguera. No me toques. No, es que no es yo el que te estoy tocando, es la sangre de Jesús la que te está tocando. ¿Sabes por qué? Porque el precio de la sangre de Jesús, del Hijo de Dios, es tan invaluable, tan costoso, tan alto como para volverlo y transformarlo en una vida tan ordinaria. Hay algo maravilloso en esto que la palabra de Dios nos enseña, y es que nosotros respondemos extraordinariamente al extraordinario sacrificio que Dios hizo por nosotros. Es decir, que el Señor no se gastó su sangre, no la derramó en la cruz completamente para que tú lleves una vida ordinaria. Te lo aseguro. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, a morir de una manera extravagante y extraordinaria para que tú y yo tengamos una vida extraordinaria. Amén. No podemos llevar una vida normal. Alguien que ha sido salpicado por la sangre de la cruz del Calvario no puede llevar una vida normal. Es una persona transformada, es una persona que mira las cosas diferentes, es una persona que ha sido tocada por el testimonio de Cristo. ¿Cómo vivir igual? ¿Cómo seguir siendo el mismo? ¿Cómo pretender tener una vida ordinaria, promedio, cuando el ser más maravilloso del universo ha muerto por nosotros? Es imposible. Y por eso es que nuestra búsqueda, amados,
debe ser realmente ese propósito, esa aventura. Hoy te quiero invitar a que cambies de búsqueda. Tal vez estés buscando dónde irte, un país, un apartamento, una novia, un novio, qué sé yo, que sea por lo que estés desesperado, perdiendo tu tiempo y buscando. Detente, empieza a buscar el reino de Dios y su justicia, amados. ¿Cómo busco ese reino? En oración. Ora, cambia tu oración. Es que nosotros oramos mal, te lo aseguro. Mira, nosotros todo el tiempo le oramos a Dios por cosas que la palabra de Dios dice que el Señor ya sabe que necesitamos. La oración redundante. Señor, dame comida, ya sé que necesitas. Señor, dame vestido, lo sé. Señor, sáname, también lo sé. Señor, cuida a mis hijos, también los cuido. Y empezamos a orar y a perder el tiempo de desgastarnos en cosas que Dios promete que Él va a tener cuidado. Entonces, ¿qué oración deberíamos tener? Me encanta la oración del huerto del Getsemaní de Jesús, porque es una oración muy sabia. El Señor le dice: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús está orando en tres perspectivas. Está diciéndole: Señor, tú puedes cambiar mi circunstancia. Tú puedes hacer un milagro, Señor. Estoy reconociendo, Dios, que si tú quisieras en este instante, puedes cambiar la condición de mi vida. Puedes sanarme, puedes prosperarme, puedes bendecirme, puedes darme ya el propósito si tú quieres hacerlo, Señor. Pero Jesús se está rindiendo y diciéndole: Señor, si tienes un mejor plan, mejor hazlo. Este es mi deseo, este es mi sueño, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Nosotros deberíamos estar orando así, amados. Soñar no está mal, tener propósitos no está mal, tener deseos no está mal. Yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que ahora te tienes que volver una monja y simplemente venir al monasterio, al convento y hacer lo que el sacerdote diga. No, estoy diciéndote que todo lo que nosotros soñamos, deseamos, anhelamos, hay que ponerlo dentro de esa buena aventura a la que Dios nos está llamando a vivir, y que Él sea el que opere sobre esos sueños, el que determine esos sueños, el que enderece esos pasos. No está mal pedir. Yo a veces le pido al Señor como un niño, porque la Biblia dice sed como niños. Entonces los niños, cuando piden, piden sin cuestionarse, sin preguntar de dónde el papá va a sacar. Simplemente piden, y piden locuras a veces, porque saben que el papá va a hacer lo que sea. Por eso no me gustan los adolescentes espirituales, porque los adolescentes espirituales se creen adultos, pero todavía son niños y no hacen ni cosas de adultos ni cosas de niños. Están en un limbo. Tampoco me gustan los adultos espiritualmente hablando, porque se sienten tan autosuficientes que ya no necesitan de Dios. Entonces, cuando Dios los quiere consentir, cuando Dios los quiere premiar: Señor, yo no soy digno de ti. Déjame todavía, Señor, en esta penitencia que estoy viviendo por sacrificio a ti. No, Dios quiere bendecirte también. Dios quiere que llevemos una vida en plenitud. Dios nos quiere consentir. Hace poco yo recuerdo que yo le hago una oración así a Dios de niño. Y yo le digo: Señor, mira, sabes una cosa, tú sabes que yo tengo sueños, planes, deseos, lugares que me gustan, cosas que anhelo en mi corazón, pero soy pastor, y como pastor pues solamente tú puedes cumplir ciertos deseos. Sin embargo, como un niño te pido: Señor, esto es muy mío, le digo. Esto no está ni en tus planes, ni por allá profetizado, ni me caí al piso y me dijeron: esto es mi designio para ti, hijo mío. No, yo quelo. Este es un yo quelo, Dios. Yo quiero esto, Dios. Sueño con esto. Me gustaría mucho que pudieras cumplir este deseo en mi corazón, porque lo he querido toda la vida. Sin embargo, solo tú lo puedes hacer. Solo tú puedes cumplir este deseo. Así que yo lo dejo en tus manos para que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Viste esta oración tan diferente? ¿Viste esta oración tan diferente a la que nosotros le doblamos el brazo a Dios? Tratamos de empujar a Dios hacia nuestros propios abismos personales. No, le estoy diciendo: Dios, yo quelo. Pero tú puedes. Y si te parece, me sentaría muy bien. Me haría muy feliz que cumplieras este deseo. Y allí Dios empieza a respondernos. Dios empieza a mostrar pequeñas señales, indicios de que yo también quelo. Yo también quiero bendecirte, hijo. Mira, empiezo a mostrarte que lo que oraste si está de acuerdo dentro de mi plan, y lo quiero hacer. ¿Viste la diferencia de buscar
el reino de Dios, la justicia de Dios, y todas esas cosas, esos sueños, esos anhelos van pegándose, van uniéndose al propósito, van uniéndose al camino, van uniéndose al diseño. Cambiemos lo que estamos buscando hoy. Dejemos de orar mal, dejemos de buscar la solución a algo que solamente tiene solución en esa pieza faltante, en esa perla de gran precio, en esa buena aventura en la que Dios nos está llamando a vivir. Y busquemos esa buena aventura en oración, obviamente. Dios nos va a hablar en oración, en la palabra. También Dios nos va a mostrar ese camino, esa aventura en su palabra. Y también en la comunión del Espíritu Santo y de la iglesia. A través de nosotros también encontramos. A veces nosotros creemos que el propósito está por allá en el África, en la India, yo no sé, pero el propósito siempre está aquí cerquita, aquí entre nosotros. Lo que pasa es que no lo podemos ver. Estás viendo con los ojos naturales, ¿sí? Estás viendo con los ojos de la carne. Pero tal vez el gordito de la iglesia en el espíritu es tu Brad Pitt. Es algo espiritual, ¿sí? Así que míralo en el espíritu, ¿sí? Tú puedes decir, sí, es que él se ve como el señor Barriga, pero espiritualmente él es Brad Pitt. Él es Brad Pitt. Lo que pasa es que ustedes no lo pueden ver con los ojos del espíritu. Y esa búsqueda tiene que ser algo prioritario. Más buscad primeramente. Nosotros no le damos prioridad a las cosas de Dios, no le damos prioridad a lo importante, sino que vivimos en el mar de lo urgente. Vivimos en recibos, en créditos, en deudas, en colegios, en corre-corres, mientras lo importante se nos está pasando por el frente, se nos está acabando la fuerza, se nos están agotando los años, se nos está cayendo hasta el pelo y no hemos hecho todavía lo que Dios nos está invitando a hacer. Lo que Dios nos está diciendo: mira, hijo, mira, si tú haces esto, si tú haces esto que yo te pido, si tú te remontas en esa buena aventura a la que te estoy llamando como un niñito, creyendo con fe, yo te voy a dar todo. En mi buena aventura está tu casa. ¿Cuántas habitaciones quieres? En mi buena aventura está tu auto. ¿Qué clase de auto quieres? En mi buena aventura te puedo dar la familia. ¿Cuántos hijos necesitas acaso? ¿Qué clase de esposa necesitas? ¿Qué clase de esposo quieres para seguir mi propósito? Allí yo te puedo dar todas las cosas. En mi buena aventura tengo economía, tengo recursos ilimitados. Te puedo proveer para cada día y para todos los días para que cumplas ese propósito. Pero estás buscando y dándole prioridad a las añadiduras, hijo. Estás dándole prioridad a algo que no es prioritario. Claro, eso es prioritario en el mundo. Jesús lo dijo: los gentiles buscan todas estas cosas. Eso es prioritario en todo el mundo. Pero nosotros no somos de este mundo, amados. Nosotros no podemos vivir bajo este sistema, porque la sangre de Cristo es muy valiosa como para que nosotros sigamos pisoteándola en este mundo, menospreciándola y dándole un valor tan limitado en este mundo. La Biblia nos da un ejemplo maravilloso acerca de las prioridades en la historia de Jacob y Esaú. La historia de Jacob y Esaú es de prioridades. Es una historia de alguien que tiene como prioritario la primogenitura, y otro hermano, que es el excelente, tiene como prioridad su vida personal. Su vida personal. Y nos damos cuenta que Esaú tiene todo. Esaú tiene la pinta, tiene la fuerza, tiene el perfil de ser el primogénito, de ser el llamado de Dios. Pero a Esaú le falta lo que tiene Jacob, a pesar de que Jacob no tiene nada. Jacob es un consentido, Jacob es mentiroso, Jacob es un engañador, Jacob es un niño de la mamá que vive ahí escondido en la casa, que no lava un plato. Pero Jacob solo quiere una cosa en su vida: su prioridad, su primogenitura. A Jacob le importa un comino si casa, si come, si estudia, si no estudia, si tiene novia, si no tiene novia. Le importa un chorizo a Jacob. Su prioridad y su preocupación es la primogenitura, y voy a hacer lo que tenga que hacer por esa primogenitura. Esta es la diferencia entre ellos dos. Y tú te das cuenta cómo Esaú tiene tan en poco su primogenitura que la cambia por un plato de lentejas. ¿Cuántas veces nosotros, amados, no hemos cambiado el plan de Dios, el maravilloso plan de Dios en nuestra vida, por las lentejas de un empleo promedio 8 horas al día para pagar deudas?
¿Cuántas veces no hemos cambiado la primogenitura de Dios maravillosa, de un plan extraordinario sobre nuestra vida, por una serie de Netflix, por un partido de la Selección Colombia, por un partido de un equipo promedio? ¿Cuántas veces nosotros no hemos comido lenteja, pudiendo estar en el reino, comiendo como reyes y viviendo el propósito de Dios? Piensa en eso, porque yo fui lentejero casi 28 años. Lenteja con salchicha, lenteja con cilantro, lenteja con arroz, sopa de lenteja, lenteja molida, me faltó jugo de lenteja. Pero comí lenteja y me encanta la lenteja, por cierto. Comí lenteja toda la del mundo. Comí la lenteja del emprendimiento, comí la lenteja de un trabajo, comí la lenteja de las relaciones personales, comí la lenteja de la fantasía de la fama, comí la lenteja de la fantasía del estudio, de la universidad. Me comí todas las lentejas juicioso, toditas, y ninguna me sació. Al final me encontré lleno de lentejas y vacío de Dios, vacío de propósito, vacío de dirección, vacío de norte. Entonces, tal vez nosotros nos encontremos igual que Esaú, ¿no? Cambiando la valiosa primogenitura, la valiosa escogencia de Dios en nuestra vida por las lentejas de este mundo. Lentejas hay en todas partes, lentejas hay para todos. No cambies tu primogenitura por eso, no cambies el plato de lentejas de una vida normal por la primogenitura de una vida extraordinaria, amado. No lo cambies. Yo prefiero la vida extraordinaria. ¿Cuántos están conmigo? Denle un aplauso al Señor. Entonces tenemos que aprender a darle prioridad a la búsqueda de esa pieza faltante en nuestra vida. Prioridad a ese destino, prioridad a ese reino de Dios y su justicia. ¿Sabes por qué a veces no le damos prioridad? ¿Por qué no lo buscamos? Porque nosotros no entendemos cuando Jesús habla: busca el reino de Dios y su justicia. Esto es como ambiguo para nosotros. ¿Qué será el reino de Dios y su justicia? ¿Será que el reino de Dios y su justicia es ser pastor? ¿Será que el reino de Dios y su justicia es ser misionero? ¿Será que el reino de Dios y su justicia es ser un maestro? ¿Qué es, pastor, el reino de Dios y su justicia? Y hasta que no entendemos y se ilumina en nuestro entendimiento qué es el reino de Dios y su justicia, qué es lo que Dios nos está pidiendo que le demos prioridad, no se la damos. Mira, el reino de Dios se contrapone, se enfrenta a diario contra el reino de las tinieblas. Es lo primero que tenemos que entender con respecto al reino de Dios. Solo hay dos reinos en este mundo, solo dos reinos. No hay un punto neutral, no hay un punto natural en el que digamos: no, esto no es ni de Dios ni del diablo. No, o el reino de las tinieblas o el reino de la luz. Y ese es el mayor engaño del diablo: hacernos creer que hay un punto intermedio entre estos dos reinos, donde no pasa nada, donde estamos neutrales, donde yo no soy ni bueno ni malo. No hay música buena y mala, hay música iluminada y música diabólica. Métete eso en la cabeza. No hay literatura cristiana y literatura secular, hay literatura diabólica y literatura espiritual. No hay películas cristianas y películas seculares, no, hay películas diabólicas y películas espirituales. Pero nosotros estamos poniendo todo como en el medio, ¿no? Diciendo: no, esa no es tan mala. Pues sí, se empelotan, se dan besos, pero no es así una película triple X, ¿no? Cualquiera lo puede ver. No, pues salen con cachos y sale el diablo y sí hay un par de asesinatos, pero no es tan grave, ¿cierto? No es tan complejo. Entonces nosotros no entendemos, amados, que la palabra de Dios dice en Juan 14:30 que el príncipe de las tinieblas gobierna este mundo. Es decir, que afuera del reino de Dios lo único que está es el reino de las tinieblas. ¿Que se hace pasar por reino de luz? Claro que sí. ¿Que se hace pasar por reino de bondad? Claro que sí. ¿Que hasta hace buenas obras? Claro que sí. ¿No es que Satanás es un experto en usar máscaras? Se viste como ángel de luz, incluso dice la palabra. Entonces no podemos creernos esa falacia de que estoy camino al reino de los cielos. No, estás en las tinieblas o estás en la luz. Olvídate del resto. Y por eso, cuando se nos abre esta realidad, empezamos a preocuparnos y realmente a decir: uy, yo como que estaba metido era con el diablo.
Creía que estaba haciendo mis sueños, creía que estaba estudiando mis cosas, pero en realidad estaba ahora jugando en el reino de las tinieblas. Y ahora quiero entrar al reino de Dios. El reino de Dios, Jesús lo explicó así, Juan 18:36, no es de este mundo. Entonces no busques ni pretendas encontrar el reino de Dios en este mundo, en la economía de este mundo, en el entretenimiento de este mundo, en el tipo de amor de este mundo, en la educación de este mundo. Ahí no está el reino de Dios, porque este mundo está gobernado por Satanás. Y tú me puedes llamar, pastor, estás siendo exagerado. Entonces la Biblia es supremamente exagerada, porque la palabra de Dios incluso dice que este mundo está gobernado por el espíritu del anticristo. Es decir, que este mundo, todo lo que hace se opone a Cristo. Todo lo que hace se opone a Cristo. Así tenga y se vista de monja, se opone a Cristo. Punto. ¿Por qué? Porque no pertenece al reino de Dios. Solo hay dos reinos. El uno pelea contra el otro, y se oponen entre sí. Así que el reino de Dios no es de este mundo, amados. ¿Qué hacemos buscando el reino de Dios en este mundo? Estamos equivocados. Estamos buscando en el lugar que no es. Le estamos dando prioridades a las cosas que realmente lo único que están haciendo es quitándonos tiempo, energía, valor, el tesoro de la vida. Nos estamos robando el oxígeno de los que sí están haciendo el propósito de Dios. Y perdóname que sea tan visceral, pero es que el reino de Dios, cuando tú entras a ese reino, amado, cuando tú realmente logras dar ese paso y dices: ok, pastor, ya entendí que todo lo que no tenga que ver con Dios tiene que ver es con el diablo. No quiero hacer más negocios con el diablo. No existe el tal punto intermedio del mundo o de lo natural o imparcial. No, o es diablo o es Dios. Ya quiero estar en el reino de Dios. Cuando estás en el reino de Dios, amado, muchas cosas empiezan a tomar sentido que antes no tenían sentido. Y por eso Dios dice: no es solamente buscar el reino, no es solamente el ideal de hacer lo que Dios te dice que hagas, es hacerlo por algo, por la justicia de Dios. Buscar el reino de Dios. ¿Y qué más? Y su justicia. ¿Ya entendiste qué es el reino? El reino de Dios se opone al reino de este mundo. Con eso es suficiente. Eso es todo lo que tienes que saber acerca del reino de Dios, que se opone al reino de este mundo y que solo hay dos reinos en todo el universo: tinieblas y reino de Dios. ¿Están bien conmigo ahí? ¿Estamos claros en eso? No tienes que buscarle más, ¿ok? Todo lo que no sea el reino de Dios es el reino del diablo disfrazado de muchos nombres, ¿ok? Entonces, cuando nosotros entendemos esto y empezamos a buscar la justicia de Dios, la justicia de Dios es creer que Él ya pagó. Romanos 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Buscar la justicia de Dios es entender que la entrada a ese reino no cuesta, amados. El tiquete ya está pago, la puerta ya está abierta. La sangre del Hijo de Dios nos abrió la puerta a su reino, lo dejó sin llave. La puerta está abierta, solamente a través de la fe entras. Es más, podrías entrar ahora mismo y decir: Dios, ya no quiero vivir en tinieblas, ya no quiero vivir engañado por el diablo. Ahora entro al reino de Dios y tu justicia. Y así ocurre. Inmediatamente pasas de una posición a otra, entras al reino de Dios. Pero, amados, Dios nos salvó, Dios nos limpió, Dios nos liberta, porque nosotros vivíamos en la esclavitud del pecado, dice la palabra. Y cuando Dios nos liberta de la esclavitud, nos compra con su sangre un precio invaluable. Es decir, tú le saliste bastante caro a Dios, ¿no? Dile a la persona que tienes al lado: saliste carito, ¿no? Le saliste caro a Dios tú, ¿no? Su sangre, su carne, su piel, su dignidad, su señorío, su economía, todo lo entregó Jesús para que tú tuvieras acceso a ese reino. Cuando yo entiendo eso, eso es la búsqueda del reino de su justicia. Cuando yo entiendo eso, ¿sabes qué? Hago lo justo, hago lo justo. Yo te hago una pregunta: si alguien te sanara de una enfermedad terminal, si alguien sanara a un hijo tuyo, mejor, de una enfermedad terminal, ¿tú no estarías dispuesto a darle a esa persona lo que fuera en agradecimiento? Tu vida, lo que fuera, ¿cierto?
¿Es lo justo o no? Eso no es lo justo. Y entonces, ¿por qué con Dios nos parece que debe ser distinto? ¿Por qué, si Dios nos entregó la libertad a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, a nosotros nos parece que cuando Él nos justifica, nos limpia y nos mete a su reino, nosotros no estoy en deuda, todo es por gracia? Chévere, voy a vivir mi vida promedio, ya soy libre. No ha sido justificado, no ha sido limpiado, porque aquel que es justificado es afectado profundamente por esa obra, y por esa justicia hace justicia, diciendo: Señor, el precio de tu sangre es muy alto como para yo vivir una vida ordinaria. El precio de tu sangre fue muy alto como para yo no responder a tu llamado. El precio de tu sangre es muy alto como para yo seguir perdiendo el tiempo en lo que pierden todos los gentiles su tiempo. El precio de tu sangre es tan alto, Señor, y tu amor fue tan grandioso como para yo no responder a esa maravillosa aventura a la que tú me estás invitando a vivir, amados. Y ahí se empieza a cumplir todo lo que dice la palabra, todas las promesas. Romanos 8:28: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. En esa buena aventura también van a haber problemas, también van a haber dificultades, y tal vez hayan pruebas durísimas, porque a veces los que estamos viviendo en la buena aventura de Dios tenemos pruebas más agresivas, más duras. ¿Sabes por qué? Porque nosotros sabemos llevarla mejor que los que no están en esa buena aventura. ¿Por qué? Porque yo sé que las pruebas, estando en la buena aventura de Dios, hacen parte de la buena aventura. Entonces, así parezcan grises, opacas, oscuras, complicadas, sin salida, sé que Dios las permitió y me va a dar la salida, y me va incluso a bendecir con esas pruebas. Para los que estamos viviendo esa buena aventura, no son desastres, no son calamidades, no son desgracias. Hace parte del camino, hace parte de la bendición. Las pruebas, las tribulaciones, los desafíos dentro de la buena aventura de Dios simplemente son el presagio de una gran bonanza, de una gran bendición, amados. Así que bienvenidas las pruebas en la gran aventura de Dios. A los que antes Dios conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó, amados. En esa buena aventura, en esa perla preciosa, en esa pieza faltante de tu vida, está todo el plan de Dios, está todo el misterio escondido de Dios. No hay más preguntas ahí que hacerle a Dios. No hay más cuestionamientos, no hay más angustia, no hay más afanes, porque allí se hace la justicia de Dios. Es que la justicia de Dios no es solamente que el Señor pague por los pecadores, el Señor justo. La justicia de Dios es que el Señor pague por los pecadores, para que los pecadores estén entregados a Él. Santidades, apartados del mundo, amén, pero apartados para Dios. Justificaciones, comprados por la sangre de Cristo, pero comprados para un propósito. Así que Dios no invirtió todo eso para que tú te quedes sentado en la silla de una iglesia esperando a ver qué va a pasar con tu vida mientras terminas de pagar tus cuotas, mientras terminas de pagar tus créditos. No, no, porque te estás perdiendo lo mejor, amado. Te estás perdiendo la gran aventura de tu vida, la maravillosa aventura que Dios tiene preparada para ti, amado. Así que no es justicia de Dios, no es justicia de Dios estar nosotros sin cumplir su propósito. Lo justo sería que: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Y sabes qué pasa? Lo que pasa es que nosotros a veces tenemos un entendimiento de esa justicia de Dios, que no es otra cosa que vivir en el propósito en el cual fuimos comprados. Tú fuiste comprado, ¿no? Dice la palabra, a precio de sangre. Y si yo compro algo, ¿para qué lo compro? ¿Para qué lo compro? Para usarlo, ¿cierto? Entonces Dios te compró, ¿para qué? Para usarte, ¿correcto? De tal manera que lo justo sería que Dios me estuviera usando. ¿Y qué dice Él si te dejas usar? Todo, hijo, todo te lo voy a dar. Todo es cuestión de tiempo. Para los que estamos viviendo la buena aventura de Dios, todas las bendiciones es cuestión de tiempo. Yo le digo siempre a mi esposa lo mismo: mi cielo, no te afanes, eso es cuestión de tiempo. Eso va a llegar, mi amor, pero tranquila, eso va a llegar.
sigamos por donde vamos, hagamos lo que tengamos que hacer. No nos vamos a morir todavía aparentemente, todo está marchando bien. Vienen pruebas, claro, pero ya sabemos cómo enfrentarlas. El Señor siempre ha estado con nosotros. Es cuestión de tiempo. Amén. Es cuestión de tiempo que todas esas añadiduras empiecen a aparecer. Que empiece a aparecer la casa de tus sueños, que empiece a aparecer el país de tus sueños, que empiece a aparecer la pareja de tus sueños, la familia de tus sueños, la economía de tus sueños. Es cuestión de tiempo. Es un resultado de buscar el reino de Dios y su justicia para nuestra vida, amados. Así que ya dejemos de perseguir de verdad las añadiduras, porque nos estamos haciendo viejos, o más bien se están haciendo viejos. Se están haciendo viejos frente a mis ojos juveniles, ¿sí? Y es triste pensar, amados, que nos estamos desgastando la vida en cosas que Dios nos promete que llegan casi que por accidente cuando hacemos el plan de Dios. Es triste pensar que nos estamos gastando nuestra vida cuando el plan de Dios se está pasando en nuestro frente, y solo por falta de fe no lo tomamos. Solo por falta de riesgo, de valentía, de querer estar metidos en la aventura, de perder el temor, amados, porque no conocemos el amor de Dios. Por eso tenemos miedo. Pastor, pero es que si yo me meto a esta locura que Dios me llama, ¿de qué va a vivir mi familia? ¿Acaso no es una aventura? ¿Acaso Dios le dijo a Abraham que todo estaba garantizado? ¿Acaso el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles que todo estaba garantizado? No, de hecho les dijo: miren, ¿saben qué? No lleven tantas cosas, en el camino arreglamos. El trabajador es digno de su salario. Al Señor le gusta la gente con poco equipaje. Al Señor le gusta la gente que no eche raíces en el reino de las tinieblas. Escucha lo que está diciendo el Espíritu. No eches más raíces en el reino de las tinieblas, porque cada vez va a ser más fácil, más difícil salir de ahí. Más bien empieza a echar raíces en el reino de Dios. Empieza a invertir en el reino de Dios. Deja de sacar créditos para comprar cosas mundanas. Empieza a sacar créditos para hacer la obra de Dios, para fundar iglesias alrededor del mundo, para hacer orfanatos, para poner escuelas, para prepararte para el llamamiento de Dios. Y es que, ¿sabes algo? No todos son pastores. Eso es una gran bendición. Eso lo escribió Pablo, y es una gran bendición que Dios se lo haya dicho. Porque Pablo dice: miran, es que ustedes ven todo tras la óptica del pastor, porque todos piensan que todos son pastores. No, ahí está lo lindo de esta ecuación y de la multiforme gracia de Dios. La palabra dice: no todos son pastores, no todos son profetas, no todos son apóstoles, no todos son maestros, pero sí todos tenemos un propósito único que cumplir. Único, nadie más lo puede cumplir, porque Dios no diseñó a nadie como tú para cumplir ese propósito específico. Y tal vez no sea pastorado, tal vez sean otras áreas. Hay un universo de lugares donde hay necesidad de Dios. En estos tiempos de elecciones yo me preguntaba: bueno, ¿y por qué no hay un candidato al menos de edil, de redención? Tanta gente que somos aquí, tan unidos, tan familia, ¿por qué no lanzamos al menos un edil de Teusaquillo y un montón de sinvergüenzas allá? Seguro que vas a votar y no sabes ni por quién votar, ¿cierto? Y tampoco te voy a decir, porque no me gusta el proselitismo político, ni lo validamos en la iglesia, pero me parece muy triste que nosotros como cristianos no le estemos preguntando a Dios si tal vez ese sea nuestro propósito, ser un profeta en la política. Porque es que queremos todo aquí dentro de la iglesia. Mira, ¿sabes qué? La profecía no sirve de nada dentro de la iglesia. La profecía dentro de la iglesia no sirve para nada. Es para calmar la comezón de los oídos, para nada más. La profecía sirve afuera de la iglesia. La profecía sirve allá en el Congreso, en el Senado. La profecía sirve en los colegios. La profecía sirve por allá en el entretenimiento. La profecía sirve en los deportes, donde la gente realmente tiene que probar que es Dios el que está hablando. Porque aquí yo perfectamente te puedo lanzar una palabra. Te conozco y te digo: pobrecita Marta, cargada, tan cargada que estás, cansada. Ay, pero pastor, usted me conoce hace 8 años que estoy esperando marido. ¿Cómo no va a estar cargada y cansada? ¿Qué profecía nueva es esa? ¿Estás entendiendo? El propósito de Dios es para afuera. El propósito de Dios es más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Y es un plan maravilloso, es extraordinario. Obviamente si eres pastor, es un hombre de iglesia, pero también va a ser extraordinario para ti.
Si eres maestro, eres un hombre de iglesia, pero esos no son los únicos ministerios que hay. Tal vez son los más importantes en este tiempo porque son los que más escasean. Pero también necesitamos gente afuera. Necesitamos que tú estés cumpliendo el propósito de Dios para que nos hagas a nosotros los pastores el trabajo más sencillo. ¿Están conmigo? Si todos estuviéramos cumpliendo el propósito, esto sería una maravilla, de verdad. Sería una fantasía, porque la iglesia estaría corriendo con el favor de Dios en todo el mundo. Pero hay muchos que no están cumpliendo ese propósito porque no han entendido que la verdad lo que Dios nos está llamando es una aventura maravillosa. La palabra bienaventurado significa eso, bendecido, pero en su más primitivo significado es buenaventura, ¿cierto? Buenaventura. Y cuando el Señor le dio el sermón de las bienaventuranzas a sus discípulos, les estaba enseñando que cuando emprendían el propósito de Dios, que cuando tomaban esa pieza faltante del rompecabezas, que cuando vendían todo y compraban la perla de gran precio, que cuando le daban prioridad al llamamiento de Dios y al propósito de Dios en sus vidas, iban a ser bienaventurados. Le dijo el Señor: van a vivir una buena aventura los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Van a vivir una buena aventura los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Van a vivir una buena aventura los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Van a vivir una buena aventura los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Van a vivir una buena aventura los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Van a vivir una buena aventura los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Van a vivir una maravillosa aventura los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Van a vivir una buena aventura los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y sabes algo? Añadió el Señor: vas a vivir una buena aventura incluso cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan todo mal contra vosotros, mintiendo. Gócense, alégrense, porque vuestro galardón es grande. Amén. Es grande ese galardón que Dios nos tiene preparados. Es una buena aventura. Es una maravillosa historia. Es la mejor historia jamás contada sobre tu vida. La historia escrita con el dedo de Dios, amado. El plan que Dios predestinó para ti. Y de todo corazón hoy quiero invitarte a que no sigas buscando en los lugares incorrectos, a que no sigas buscando en el mundo, a que no sigas buscando tal vez lo que no se te ha perdido, a que no sigas buscando idóneo, idónea, casa, plan, propósito, emprendimiento, riquezas. No, busca el reino de Dios y su justicia desesperadamente. Tómate el tiempo, apasionate por este reino, y una vez que lo encuentres, no dejes de caminar en él, porque es cuestión de tiempo que todas las añadiduras vengan y te alcancen, y lo verán mis ojos, como tendrás todos esos sueños, todo, hasta los caprichos más extraños que hayas tenido en tu corazón, Dios te los dará, porque estás en el reino de papá, porque es papá el que está actuando, porque es el Señor el que nos está llevando en su buena aventura. Es papito que nos dice: hijo, vamos a buscar en las piedras acción, vamos a meternos en el mar a pescar, vamos a subir la montaña, vamos a irnos a acampar, hijito. Pero papá lo tiene todo bajo control, solo quiere darnos una maravillosa aventura, una maravillosa experiencia. ¿Cuántos quieren vivir esa aventura conmigo? Póngase de pie y vamos a orar. Dale un aplauso al Señor. Lo primero que tenemos que hacer y ponernos hoy ya a trabajar en eso es no perder más tiempo, porque de verdad que los tiempos son cortos, amado. El reino del anticristo está frente a nuestros ojos de una manera tan acelerada, tan impresionante, que yo todos los días estoy esperando que el Señor llegue. Yo me levanto y miro, todavía estamos acá. Sí, porque siempre he creído que ella tiene más probabilidades de irse que yo. Ella es más buena, sí. Ella es mejor. Y entonces todos los días yo estoy pensando y veo las noticias: Señor, en cualquier momento llega, yo me voy más bien a orar, que me cojas confesado, Señor.
y vuelvo a ver terremotos en todo el mundo, cosas apocalípticas, el gobierno mundial, el imperio del anticristo, el nuevo orden mundial, la agenda 2030. Empiezo a ver todo eso, la nueva pandemia en la India, y digo, Dios mío, cuán cerca estás y cuán distraída está la iglesia. Me voy a meter en oración otra vez, Señor. Ya no voy a orar 2 horas, ahora son 4, Señor. De ahí no me salgo hasta que me hables, hasta que mi oído aprenda a escucharte bien, hasta que salga a la calle y en la calle me estés hablando, hasta que estemos en comunión, Señor. El primer desafío es no dejemos de buscar en oración, en palabra y en comunión esa perla preciosa. La vas a encontrar. Pedid se os dará, llamad y se os verá. La perla preciosa está ahí, está en la oración, está en la palabra. Dios tiene un plan para ti, que no es necesariamente ser pastor, y si es pastor, gloria a Dios, aquí estoy para ayudarte. Aquí están todas las naciones del mundo para que las pastores. Tú solo dime al oído y susurrame: pastor, el Señor me llamó a pastor. ¿Tiene una iglesia? No tengo una, tengo un montón. Tengo un montón de lugares donde Dios nos ha llamado. En segundo lugar, hoy dale prioridad realmente a las cosas de Dios. Dale prioridad a ese llamamiento, dale prioridad a ese plan, dale prioridad a esto. Ponlo en el primer lugar de tu vida. Que la preocupación tuya sea esa, no el resto de cosas. El resto también pasará. Todos tenemos esos restos de cosas, pero esa prioridad solo la tienes tú. Es que nadie más puede cumplir eso en tu vida. Nadie más puede hacer tu primogenitura, sino solamente tú. Así que desde hoy empieza a darle siempre la prioridad a Dios. Y una vez empieces a vivir, o los que ya estamos viviendo en esa prioridad, ahora le estoy hablando a los líderes, a los pastores, a los que están capando pastorado, a los que están dejando atrás la enseñanza y ya se graduaron de seminario, por ejemplo, les estoy hablando a ellos. Una vez estés viviendo en ese propósito y en ese reino, Dios nos llama a descansar de nuestras cargas. Nos llama a decirnos: mira, sabes que ya estás haciendo lo que a mí me agrada. Suelta esa carga, suelte esas cosas, suelte esa suegra, suelte todo eso que le pesa. Quítese la carga de encima, porque yo la voy a llevar, dice el Señor. Porque en nuestro propósito, en nuestro plan, en nuestra buena aventura, la palabra de Dios dice que Él nos dará todo. Él cuida de nosotros, amado. Él cuida de nosotros en ese propósito. Así que si ya estás caminando ahí, tranquilo, sigue caminando. Descansa en el Señor, gózate, alégrate, porque es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo que Dios empiece a sorprenderte. Es cuestión de tiempo que Dios empiece a prosperarte. Entre más rápido avances tú, más rápido te van a alcanzar las bendiciones. Entre más metido seriamente estés con Dios, más seriamente van a llegar a ti todas las cosas, más rápidamente. Soy testigo de eso, puedo dar fe de eso 100%. Así que, amado, dejemos hoy las cargas en Cristo. Todas esas cargas, mire, todos esos ceros, dejémoslos en la cruz. La palabra de Dios dice: echad sobre mí vuestra carga y llevad mi yugo. Mi yugo, ¿qué es? Orar, hacer mi propósito y compartir en comunión con el Espíritu y en la iglesia. Eso es la única carga del Señor, que a mí no me parece carga, la verdad, a mí me parece una recompensa. Y empecemos a disfrutar la recompensa, amados. Muchos aquí en esta iglesia ya deberían estar disfrutando de la recompensa, pero ni siquiera la han tomado porque se siguen castigando. Se siguen castigando diciendo: no, yo tengo que trabajar en esto. No, tú tienes que servirle al Señor. No, es que tengo que pagar. No, tú tienes que servirle al Señor y el Señor paga. Es que ¿de qué van a vivir mis hijos, pastor? No, a tus hijos los cuida el Señor. Tú haz lo que el Señor te dijo que hicieras. Tú haz lo que el Señor te dijo que hicieras y empieza a disfrutar de la recompensa, porque hay recompensa, amados. Hay una recompensa represada en el cielo para todos los hijos de obediencia, que si tú la pudieras ver, amado, ay Dios mío, creo que saldrías corriendo de aquí ya a venderlo todo para comprar esa perla de gran precio. Saldrías corriendo de aquí con una maleta a montarte en esa aventura maravillosa en la que Dios te está invitando. Amén. Cierra tus ojos y vamos a orar.
Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que hoy cambies nuestra dirección de búsqueda. Hoy pon nuestros ojos en tu propósito, Señor. Hoy permítenos ver, Señor, que en ese propósito en el que tú nos llamaste está todo, Señor. No es tan complicado, Dios. Ayúdanos a ver que no es tan complejo, Señor. Ayúdanos a darte siempre la prioridad, Señor, a ti, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Sí, tenemos sueños, Señor, tenemos deseos, anhelos, pero sabemos que tú los puedes hacer en un abrir y cerrar de ojos, Señor. Solamente que en tu voluntad, Padre Santo. Por eso te pedimos, Dios, que nos enseñes a darte prioridad otra vez, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que entremos en tu reino hoy, en el nombre de Jesús, y vivamos ese propósito, Dios. Cuán maravilloso sería si todos estuviéramos viviendo en ese propósito. Cuánta plenitud habría en este lugar. Cuánta plenitud. 12 hombres nada más que entraron en ese propósito fueron capaces de trastornar el mundo completo, cambiar la historia de la humanidad, que 2023 años después sigue pesando el propósito de esos hombres, sigue clamando la respuesta de esos hombres a Dios. Yo te quiero decir de parte de Dios, amado, hoy te quiero decir: hijo mío, si tú me das la prioridad, yo te voy a cubrir los gastos. Yo te voy a dar el hogar que sueñas. Si tú me das prioridad a mí, yo te daré prioridad a todas tus necesidades. Te prometo que no tendrás necesidad de ninguna cosa, hijo, si tú me das prioridad. Hijo mío, si te haces como un niño y aceptas mi aventura, yo te llevaré, nunca te dejaré, hijo. Nunca te voy a abandonar, te voy a sostener con mi mano. Cuando vengan las pruebas, la pasaré contigo. Cuando venga el fuego, me meteré contigo. Cuando vengan los mares, me meteré contigo. Cuando vengan las tormentas, me meteré en la barca contigo. Y si es necesario, les hablaré para que se detengan. Pero estaré contigo en toda esta aventura, hijo mío. Hoy suelta tu carga, hijo. Déjame llevar tus deudas. Déjame llevar tus hijos, hijo mío. Déjame llevar tu casa, hijo mío. Déjame llevar tu empresa, hijo mío. Yo sé hacerlo mucho mejor que tú. Y toma mi carga, que es ligera, hijo. Toma mi yugo, que no es tan pesado. Te va a encantar, dice el Señor. Te va a enamorar, te va a hacer tan feliz tomar el plan para el que yo te creé, hijo. Si supieras lo feliz que te haría, lo pleno que serías, hijo, tomando ese plan que tengo para ti. Hoy quiero que disfrutes mi recompensa, dice el Señor. Hoy quiero que tomes los regalos que tengo guardados. No quiero guardarlos más en esta habitación, dice el Señor. Quiero entregártelos. Están ahí para ti. Estoy deseoso de dártelos porque te amo, porque pagué el precio altísimo por ti, para consentirte, para quererte, para que fueses mío, dice el Señor. Ya no corras más, hijo. Ya no corras más. Y ven conmigo. Ven conmigo, dice el Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu presencia sobre nuestra vida. Te pedimos, Señor, que este mensaje no quede en el aire, Señor, sino que transforme nuestra vida, Padre Santo. Que este mensaje realmente nos atraviese, Señor, y no volvamos a ser los mismos, Dios. Que este mensaje, Señor, en la noche, en la madrugada, en todo tiempo nos esté martillando como el martillo de Dios, Señor, alertándonos de que el tiempo sigue corriendo y el propósito sigue estando latente, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, por comprarnos. Gracias por pagar un precio altísimo por nosotros. Y hoy nos comprometemos, Dios, a hacer justicia por esa sangre.
a entrar en tu reino y en tu justicia, Señor, y responderte, Dios, como tú te lo mereces. Gracias, papá. Gracias, Abba. Gracias por escogernos. Gracias, Jesús, por predestinarnos, Señor. Gracias porque la recompensa grande viene en camino. Viene en camino. Es una buena aventura. Bienvenidos a la gran aventura de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Tomen su asiento, amado. Tome su asiento ahí donde está. Ya vamos a terminar.